A continuación vamos a hablar un poco acerca de los conceptos alrededor de la red al borde o el borde de la red. Vamos a hablar un poco acerca de los sistemas finales, cuáles son las redes de acceso y cuáles son los tipos de enlaces que permiten conectarse a los sistemas finales con el Internet. Eh, ya habíamos mencionado un poco acerca de esta estructura. Tenemos una red móvil, una red del hogar, una red institucional, que todas logran conectarse a través de unos enrutadores. Esos enrutadores pueden estar en las instituciones, en el hogar o dentro de las redes móviles y también forman parte de los ISPs o los Internet Service Providers. Los Internet Service Providers tienen también enrutadores. Entonces, la arista de la red o el borde de la red está constituido por host. Esos hosts pueden ser clientes. Un cliente host puede ser usted navegando desde su portátil y los servidores es aquellos equipos que tienen recursos o datos que usted quiere consumir. Por ejemplo, Google tiene servidores para uno hacer búsquedas de datos en Internet. Como les digo, los servidores frecuentemente se encuentran en data centers, que son espacios especialmente diseñados para que los equipos de cómputo vivan en este tipo de condiciones. Los enlaces de comunicación pueden ser alambrados o inalámbricos y como mencionamos entonces el núcleo de la red tiene conectado a los enrutadores y esa interconexión de enrutadores nos permite configurar lo que se conoce como Internet, que es una red de redes. ¿Cómo logramos hacer esa conexión de los sistemas finales a los enrutadores de borde? Entonces, observen aquí que tenemos esta red móvil que está conectada a este enrutador, esta red en el hogar y está conectado al Internet a través de este enrutador y esta red institucional que está conectado a Internet a través de este enrutador. Entonces, tenemos diferentes tipos de redes y algo que es importante es que estas redes que son, digamos, entre comillas, locales, se comunican a Internet a través de enrutadores. Ahora, eh, los enlaces de comunicación que permiten comunicar este tipo de redes pueden ser compartidos o dedicados. Y ahora vamos a ver un poco acerca de qué quiere decir que los enlaces de comunicación que comunican a estos enrutadores con el resto de Internet es compartido o dedicado. Hace mucho tiempo, hace algunos años, existían lo que se conocen como las líneas DSL, Digital Subscriber Line. Estas Digital Subscriber Line eran el agrupamiento de varias líneas telefónicas. Y entonces lo que se hacía era que con todas esas líneas telefónicas se creaba un ancho de banda que permitía a la gente no solo hacer llamadas telefónicas, sino que le permitía comunicarse a través de Internet. Entonces, lo que existía era un splitter que tenía un canal de comunicación para la línea telefónica y tenía otro canal de comunicación donde iban los datos para hacer la navegación a través de Internet. Entonces, como sugiere la gráfica, de este splitter a esta central que está acá, se enviaban no solamente los datos de Internet, sino que también se utilizaba para enviar lo que tiene que ver con la voz. Lo que pasa es que los enlaces o las líneas telefónicas tenían dedicados ciertos puntos para enviar solamente voz o solamente datos. Acá adentro entonces en la central, en la oficina central del proveedor de internet, entonces llegaban los DSLs de los abonados. Aquí tenemos una casa que está comunicado con DSL a esta oficina central y acá hay otra casa que también utiliza esa misma tecnología para comunicarse con la oficina central. Estos enlaces que llegaban a la oficina central después se enrutaban a la red telefónica y una parte, pues porque eran las llamadas telefónicas, y otra parte de esta información se iba directamente a Internet. Existían diferentes velocidades para subir datos a Internet, es decir, la capacidad que tenía un usuario para subir datos a Internet era menor a 2.5 megabits por segundo y lo máximo que podía descargar era 24 megabits por segundo.
Posteriormente llegaron las redes de cable, que es de pronto lo que tenemos en nuestros hogares. Pueden estar configuradas con fibra óptica o puede ser un cable coaxial. Algo que caracteriza este tipo de tecnología es que se utiliza el mismo cable, a diferencia del anterior donde había un cable dedicado para las llamadas telefónicas y otro cable dedicado para los datos. Aquí se utiliza el mismo cable, pero en diferentes frecuencias se envían o video o se envía datos. Esto se puede hacer una analogía con las cadenas de radio que están en FM. Si usted se da cuenta, las señales de radio viajan a través del espectro electromagnético y usted para poder sintonizar una emisora, usted se ubica en cierta frecuencia. El espectro electromagnético está lleno de información y usted lo que hace es sintonizar su radio a una frecuencia para capturar los datos que viajan por esa frecuencia. Entonces lo mismo pasa acá. Aquí tenemos diferentes frecuencias y ciertas frecuencias se utilizan para video y otras frecuencias se utilizan para datos. A esto se le conoce como multiplexación por división de la frecuencia, donde hay diferentes frecuencias y las diferentes frecuencias son usadas para enviar cierto tipo de información. Existe un híbrido que es el tener cable coaxial y fibra. En esta configuración entonces la comunicación de aquí hasta acá, es decir, desde los abonados hasta este cable head end, se hacía a través de cable coaxial. Este cable coaxial era compartido entre todos los abonados, pero la comunicación desde este cable head end hasta el ISP sí era por fibra óptica, porque pues lo que se buscaba aquí era tener un mayor ancho de banda entre todos los abonados y el ISP. Algo que es interesante es que se podía tener un ancho de banda un poco mayor al ejemplo anterior. Aquí podíamos tener hasta 30 megabits por segundo de descarga y hasta 2 megabits por segundo para hacer carga de datos hacia Internet. Existe otro tipo de red que es la red en el hogar. De pronto estamos muy familiarizados con esta. Aquí tenemos, digamos, un enrutador que me permite conectarme desde mi casa hasta mi proveedor de acceso a Internet. A este dispositivo se le conoce como un DSL modem si utilizábamos la tecnología DSL o un cable modem, que es probablemente lo que utilizamos hoy en día para conectarnos a ciertos proveedores de Internet. Estos dispositivos pueden tener un enrutador, pueden tener firewalls. Firewalls son dispositivos que evitan o reducen la posibilidad de que agentes externos traten de acceder a nuestra red interna, y tiene una configuración de NAT que en su momento hablaremos un poco cuáles son las ventajas de usar NAT cuando hablamos de redes en el hogar. La comunicación a través de estos enrutadores por canal alambrado podía llegar hasta 100 megabits por segundo. Hoy podemos tener enlaces de 1 gigabit por segundo. Y la conectividad inalámbrica puede llegar hasta los 54 megabits por segundo. Aquí, gracias a este acceso inalámbrico, podemos tener diferentes tipos de dispositivos inalámbricos conectados a Internet, desde nuestros portátiles hasta nuestros smartphones. Muchas veces esta característica de tener un acceso inalámbrico más un enrutador va en un solo dispositivo. No es que tengamos dos dispositivos, un inalámbrico, otro enrutador, no, sino que generalmente los fabricantes meten estos dos tipos de dispositivos en un solo dispositivo. Los accesos institucionales tienen esta configuración. Pueden tener al interior de la institución switches o enrutadores. Hay un enrutador entonces que es el que se conecta con nuestro proveedor de acceso a Internet. Y y dentro de la institución pueden haber unas redes que sean inalámbricas, pueden haber redes alambradas, etc. Las tasas de transmisión que se pueden observar al interior de estas redes institucionales van desde 10 megabits por segundo hasta 10 gigabits por segundo. Hoy en día
la tecnología para conectar dispositivos a través de la red. La más popular es el Ethernet Switch. Hablando de las redes inalámbricas, entonces tenemos que para las redes del hogar o de pronto corporativas dentro de un edificio, tenemos la 802.11, que se conoce como Wi-Fi, que tiene una tasa de transmisión de entre 11 y 54 megabits por segundo y un alcance de alrededor de 33 metros. Las redes inalámbricas de acceso amplio o de cobertura amplia generalmente son provistas por operadores de comunicaciones de celulares y la tasa de transmisión va de 1 hasta 10 megabits por segundo. Aquí vemos algunos conceptos relacionados a cómo establecer cuál es el tiempo que tarda enviar paquetes a través de la red. Más adelante veremos ejercicios de cómo se estima esto, pero digamos que algunos elementos claves aquí es identificar cuál es el tamaño de los paquetes en bits y este R me dice cuál es el ancho de banda del enlace de comunicación desde el computador hasta el switch. Entonces, teniendo la longitud del paquete y teniendo el ancho de banda podemos estimar cuál es la velocidad con la cual se va a transmitir un paquete desde este computador hasta este switch. Existen diferentes tipos de medios físicos de transmisión. Tenemos algunos que se conocen como medios físicos guiados, porque la señal viaja en un solo sentido, no viaja a la loca, digamos. De estos tipos de canales podemos contar con los enlaces de cobre, los enlaces de fibra, los enlaces coaxiales. Existen otros tipos de medios físicos de transmisión que son los no guiados, en los cuales la señal se propaga libremente, que es por ejemplo las redes inalámbricas. Existen cables que son guiados como los cables coaxiales que están constituidos generalmente por dos enlaces concéntricos de cobre, tienen un buen ancho de banda, el problema es que son difíciles de maniobrar, son muy duros. Tenemos también los enlaces de fibra. Los enlaces de fibra se caracterizan por tener los anchos de banda más altos, de 10 a 100 gigabits por segundo. Se están trabajando en tecnologías que alcanzan un poco más de ancho de banda. Otra característica que tienen los enlaces de fibra es que tienen una baja tasa de error, a diferencia de los anteriores donde la tasa de error puede ser importante. Y otro aspecto importante es que estos enlaces de fibra no son bidireccionales, diferente a lo que pasa con el cable coaxial. Los enlaces de fibra son unidireccionales. Por eso cuando se tienden enlaces de fibra para conectar dispositivos finales, es necesario tender dos enlaces de fibra, uno para enviar datos y otro para recibir datos. Dentro de los enlaces inalámbricos, entonces tenemos los enlaces de radio, que son por ejemplo, las microondas, que van hasta 45 megabits por segundo. Las redes de área local, o las Wi-Fi, que ya habíamos mencionado que tienen un ancho de banda de aproximadamente 11 megabits por segundo hasta 54 megabits por segundo. Las redes celulares, que pueden tener alcances desde hasta 100 megabits por segundo. Y los enlaces satelitales que pueden tener hasta 45 megabits por segundo de ancho de banda. El problema es el retardo que toma enviar el dato que hay desde la Tierra hasta un satélite. Entonces eso es de alrededor de 270 milisegundos de retardo para enviar datos, luego eso es bastante alto. Los problemas que encontramos con los enlaces de radio es que los objetos pueden causar un deterioro en la transmisión de los datos, un deterioro en la señal, crear interferencias o que se me refleje la información que yo estoy enviando.